Mirta Lischetti, Naturaleza y Cultura, parte 2. Otra particularidad importante del lenguaje es su gran productividad. En la percepción y comprensión de palabras y oraciones se encuentra la capacidad de reconocer estructuras semejantes entre palabras ya conocidas y otras completamente nuevas. Para la producción real del habla, no es necesario que el sujeto posea los prerequisitos anatómicos y fisiológicos. En el caso del hombre, tenemos niños que han aprendido a entender el lenguaje, pero que no pueden hablar. En el caso de los animales, tenemos aves que pueden hablar, pero que no proporcionan pruebas de la comprensión del lenguaje. La adquisición del lenguaje en el hombre no depende de la existencia de estructuras acústicas. Existen muchos ejemplos de gente sorda y ciega que ha construido sus capacidades lingüísticas sobre configuraciones de estímulos percibidos táctilmente. La historia de Helen Keller es ilustrativa de lo que decimos. Esta niña había perdido la vista y el oído a causa de una enfermedad a edad muy temprana. A los 7 años es tomada a su cargo por una institutriz, Miss Sullivan, quien va a intentar un método de acercamiento y contacto a través de una de las vías sensitivas posibles, el tacto. Miss Sullivan hacía que la niña tocara los contornos de los objetos y después escribía la palabra correspondiente en la palma de su mano. Al comienzo, esta palabra así registrada era solo algo físico para la niña, hasta que, transcurrido un mes de aplicación de este método, mientras jugaban en el jardín, la maestra escribe la palabra agua en la palma de su alumna, en el momento que el líquido fluye desde la canilla. En este instante, Helen Keller se da cuenta del lenguaje, se da cuenta de que cada objeto tiene una palabra que lo nombra. Esas palabras eran más que la realidad física de sentir garabatear la palma de su mano. A partir de ese momento pasaron a ser símbolos. La niña fue transformada por esa experiencia. Me alejé de la glorieta y sus madreselvas, impaciente por entender, por aprender. Escribe más tarde Helen Keller. Cada cosa llevaba un nombre y cada nombre hacía nacer un nuevo pensamiento. Cuando regresábamos a la casa, todo objeto que tocaba mi mano parecía palpitar con vida. Ello se debía a que veía todo con la nueva y extraña vista que había llegado a mí. La actividad sensoriomotriz y la actividad representativa, basada en la función simbólica, son dos actividades diferentes. Si bien la última necesita de la primera para desarrollarse, sin que sea imprescindible que se trate de una actividad sensoriomotriz específica, por ejemplo, vista y habla. Aunque el lenguaje se expresa en el habla, esta no la determina. Los orígenes del lenguaje auditivo verbal, el habla, se confunden con las de la humanidad. Luego, en el Neolítico, aparece un segundo sistema de signos, el viso manual, escritura. El simbolismo gráfico expresa en el espacio lo que el lenguaje fonético expresa en la dimensión del tiempo. En cuanto a la distinción entre el lenguaje animal y el lenguaje humano, pensamos que la distinción pavloviana entre el primer y segundo sistema de señales representa bastante bien la diferencia que media entre unas respuestas regidas por las típicas leyes de condicionamiento y unas operaciones cognitivas donde unas señales señalan a otras, según reglas. En un caso, el aprendizaje se efectúa por conexiones consolidadas en virtud de la práctica y de refuerzos ajenos a la comprensión de la relación entre el estímulo y la respuesta. En el otro, la operación consiste justamente en comprender tal relación. Los intentos de enseñar lenguaje a los simios han demostrado que estos no poseen capacidad lingüística.
Si bien todas las especies se comunican de alguna manera, esto es, utilizan signos para transmitir y recibir información, en ninguna de ellas se presenta el caso de que los signos que utilizan puedan connotarse con el significado de otros que han sido acumulados en un sistema cultural producido históricamente. El lenguaje humano es algo más que una simple respuesta a los estímulos inmediatos del entorno. Los animales pueden expresar emociones, pero no pueden hacer referencia directa o específica a ningún objeto. Por eso, cuando hablamos de competencia lingüística, nos reiteramos, a un comportamiento de nuestra especie. La práctica lingüística en el ser humano forma incesantemente nuevas situaciones, recrea otras, constituyendo una productividad ilimitada. Quisiéramos concluir con la opinión que sobre el tema que nos ocupa, encontramos en un libro de biología de reciente edición. La biología de la conducta humana. Es tentador, en verdad casi irresistible, trazar paralelos entre el comportamiento de los humanos y el observado en otras especies. ¿Hasta qué punto estos conceptos concernientes a la evolución del comportamiento pueden extrapolarse a la especie humana? Es una cuestión que se debate actualmente. Un grupo de biólogos sostiene que la especie humana básicamente no es diferente de cualquier otra especie, que nuestros genes son tan egoístas como los de cualquiera, y que si buscamos modificar la conducta humana para el bienestar común, debiéramos comprender sus raíces. Un grupo de opositores sostiene que mientras los tempranos antecesores humanos pueden haber sido gobernados por sus genes en el pasado, los humanos modernos son también producto de su cultura y de su experiencia individual, y por consiguiente, aquellos análisis ya no son válidos. Además, pueden ser peligrosos. Señalan que el concepto de que la biología determina la conducta humana yace en las raíces de todas las nociones de superioridad racial. Así, ha proporcionado la fundamentación para la esclavitud, la explotación y el genocidio. Más comúnmente, la noción de que nuestra conducta está determinada hasta cierto grado biológicamente. Nos permite perdonarnos a nosotros mismos por la violencia, la agresividad, la docilidad y la codicia, e inclusive justificarlas. Me gustaría agregar a este último párrafo de la autora algunos conceptos cortitos que nos explicó la profe en clase, que es que si ponemos por encima lo biológico sobre lo cultural, se estarían justificando hechos como el simbolismo sobre ciertos rasgos sociales, como por ejemplo el racismo, el machismo o patriarcado, la xenofobia, que ciertas culturas son más inteligentes. Por otro lado, vinculado a otros textos, podría justificarse también el tema de la teoría del evolucionismo, donde se justifica por cuestiones biológicas las diferencias raciales y otras cosas. O, por ejemplo, decir, bueno, como citando a Levi-Strauss, por ejemplo, el hecho de que porque los hombres tienen cierto cromosoma, entonces son más violentos.